¿cuánto vale Cristo? ¿Cuánto vale Cristo? El día de hoy tenemos un hermoso pasaje en Hechos 16, 6 al 40. Y quisiera primero presentarles una persona. No sé si tienen presente, ahí está, gracias. ¿Saben quién es este? Yo no creo que muchos lo puedan reconocer así nomás de foto. Algunos de pronto, bueno. Esta persona es una persona que entendió y vivió el pasaje que hoy vamos a estudiar. Es una de las personas que yo lo veo, miro lo que hizo en la historia y digo, este man leyó Hechos 16 y de hecho, Hechos 16 fue uno de los pasajes que sostuvo su vida durante tiempos muy difíciles. Su nombre es Richard Wurmbrand. Y Richard Wurmbrand es un pastor que se encontraba en Rumania en 1948. Este hombre se encontró en una noche de febrero de 1948 en una prisión comunista. Y en esa prisión iba a ser torturado y privado de su libertad durante 14 años. 14 años. ¿Y por qué? Porque se atrevió a defender el evangelio. Porque su decisión era, no voy simplemente a decir lo que el partido me está diciendo que diga acerca de Cristo, voy a proclamar lo que la palabra dice acerca de Cristo. Y eso, ese deseo de hacer las cosas bien para Dios, ese deseo de ser guiado por Dios, lo llevó a estar metido en una cárcel durante 14 años. Y como lo vamos a ver en el texto de hoy, el hecho de que Cristo era su tesoro, de que Cristo de verdad valía todo para Richard, fue lo que sostuvo su vida y lo que hizo un gran milagro en él y en muchas otras personas que estaban alrededor suyo durante ese tiempo de la cárcel. Y esa, hermanos, es una de mis oraciones sinceras para esta mañana. ¿Qué anhelo yo? Yo anhelo que esta iglesia de Aposento Alto a sus pies pueda ser transformada. Que seamos retados no solo a conocer el evangelio. Yo creo que aquí muchos lo conocemos, lo entendemos, lo analizamos, lo estudiamos, pero lo que hoy Dios está llamándonos con este pasaje es a vivir el evangelio, a proclamar el evangelio y a demostrar el evangelio. Y al igual que Richard, hoy en este pasaje, vamos a ver cómo Dios guía a su pueblo y guía a aquellos que entienden el costo de ser fieles a Él. Y nos hace ver cuán precioso es y el tesoro increíble que tenemos en Cristo. Vamos a Hechos capítulo 16, si son tan amables, y vamos a leer un minuto esos pasajes. Hechos capítulo 16, versículo 6. Téngalo ahí en su Biblia si quiere para que pueda seguirme. Y yo no estoy 100% seguro si estamos funcionando acá, ¿cierto? Listo. Entonces podemos ir mirando también aquí en pantalla. Listo, leamos lo que dice. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces, pasando por Misia, descendieron a Troas, y por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia que estaba de pie suplicándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, disuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. Lo primero que quiero que hoy veamos de este pasaje es que Dios guía a su pueblo. Dios dirige. Siempre aquellos que son humildes, que están buscando su voluntad, que quieren hacer lo que Él quiere, tienen la promesa de que Dios los va a dirigir. Pero Dios nunca da el mapa completo. Y muchas veces nos lleva a lugares que no esperamos y que no estamos planeando. Esto sé que ya lo vieron con Ferney, pero rápidamente lo quiero cubrir porque hace parte de la narrativa de este episodio. Y fíjense cómo en el capítulo 16 comenzamos diciendo que Pablo está queriendo hacer la voluntad de Dios. Y fíjense en esto, o sea, ¿qué había pasado? ¿Se acuerdan que recién había sido el concilio de Jerusalén? Y Pablo estaba yendo por toda la región de Galacia, visitando cada una de las iglesias,
afirmando a los hermanos, diciéndoles, vivan a la libertad de Cristo, eso es lo que hemos recibido. Y ahora él dice, ok, quiero ir y visitar más hermanos. Tengo el deseo, porque escuché la voz del Señor, de hacer su voluntad y plantar más iglesias. Y él está en esta región de Galacia y quiere quedarse en esta región, pasar por la costa, a lo que hoy en día es Éfeso, e ir por esa dirección. Dice, bueno, me voy por este lado. Hacia el norte quedaba la región de Frigia y Galacia. Pero nos dice el primer versículo 6 que el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Le impidió hablar de la palabra en Asia. No nos dice cómo. Qué bueno. Porque si nos dijera cómo, lo tomaríamos como una fórmula y todo el mundo estaría haciendo todo lo que hace Pablo. Eso le pasa al pobre Gedeón con el vellón de húmedo o seco. Pero Pablo aquí nos dice que claramente se dieron cuenta de que era el Espíritu Santo. No sabemos de qué circunstancia fue, de qué manera fue, pero fue tan claro que Pablo pudo decir, por allá no es. No podemos irnos al sur, no podemos ir a Asia, está bien. Entonces siguieron un poquito más hacia el este, fueron a Misia, entraron a una ciudad y le dijeron, vamos al sur nuevamente, vamos a Bitinia. Miren, aquí Pablo insiste en hacer lo que él piensa que es mejor. Él dice, lo más lógico es que sigamos en Asia. O sea, Galacia y Asia quedan aquí pegaditas, hacen parte del mismo continente. ¿Sí? Ya no han salido, no tienen que tomar bote, siguen por el mismo camino, es lo más lógico. Es lo más razonable. O sea, dentro del plan humano, eso parecía ser el siguiente paso. Y Pablo está tomando los siguientes pasos lógicos. Pero fíjense que en el versículo 7 nos dice que cuando intentaron ir a Bitinia, ¿qué pasó? El Espíritu ¿de quién? De Jesús no se lo permitió. Es muy interesante que Lucas acá use la idea del Espíritu de Jesús, ¿sí? Porque aquí hay un momento, hasta ahora, no habíamos visto una negativa de parte de Dios frente a ir a un lugar o al otro. Si usted lee Hechos, en todo el libro de Hechos, siempre la gente iba y donde iba, Jesús estaba yendo, mandando, se escuchaba el Evangelio, pero de repente Lucas nos presenta una situación muy diferente. Nos dice que por alguna razón no se permitió ir allá. Y uno diría, pero ¿será que no había gente que necesitaba el Evangelio en Asia? ¿O será que de pronto Dios estaba molesto con esa región y no quería que escucharan el Evangelio? Y la respuesta es no. Pero claramente Lucas dice acá el Espíritu de Jesús para recordarnos quién es la cabeza de la iglesia, quién es el que determina las decisiones y quién es el que dirige nuestras vidas. El Espíritu de Jesús no se lo permitió. Si usted fuera Pablo, ¿qué estaría pensando? Aquí está usted tratando de hacer la voluntad de Dios. Así como que dice, Señor, yo quiero hacer lo correcto. De manera súper diligente, se sienta y traza el plan. Y usted dice, ok, Señor nos ha llamado a evangelizar, entonces estamos en esta región, voy a ir a esas iglesias, acabo de fortalecer, me peleé con Bernabé porque necesitaba siervos que fueran fieles y que no se echaran para atrás porque lo que sigue es difícil. Conseguí otro discípulo que es Timoteo y ese está 1A, estamos listos para seguir proclamando y entonces vamos para acá. Y Dios le dice, no, por aquí no es. Vamos por este lado y ¡pa! Se cierra la puerta y dice, por aquí tampoco es. ¿Usted cómo se sentiría? Yo estaría frustrado. Yo estaría muy frustrado porque tristemente pensamos que nuestros planes son los mejores y que la manera en la cual tenemos organizadas las cosas es la única manera en la que pueden funcionar las cosas bien. O sea, uno se le ocurre y dice, pero es que ¿cómo más? Pero es que es obvio, es que ¿cómo más voy a lograr esto? Es que ¿cómo más lo voy a obtener? Pero me encanta que este es un pasaje donde Dios demuestra a través de la vida de Pablo, yo soy soberano. Y mi manera de hacer las cosas no es la misma que la tuya. Y una de las cosas que me sorprende no es cómo Dios guía, porque Dios siempre guía. Me sorprende cómo Pablo se deja guiar. Cómo Pablo es humilde delante de Dios. Cómo Pablo se somete a los planes de Dios, aunque salen de su lógica en ese momento.
Y entonces dice, bueno, pues no vamos para el sur, vamos para el norte. Y en el versículo 8 dice que subieron a Troas o descendieron porque era una montaña. Y en la noche sucede algo aún más grande. Y es que Pablo ahora tiene una visión. Fíjese que es bien interesante, y yo creo que esto añadía un poco la frustración, que Dios le estaba diciendo, no, por acá no es. 2 veces, ¿cierto? Intentó ir por aquí, no fue. Intentó ir por allá, no fue. Pero ¿qué no le estaba diciendo Dios? ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? Y eso me parece muy interesante. A veces Dios no nos dice inmediatamente por dónde tenemos que ir, pero sí nos dice muy claramente por dónde no. Por dónde no. Y antes de escuchar por dónde sí debemos ir, Dios quiere ver que seamos fieles y obedientes en hacerle caso de no ir por donde Él nos dice que no. Y eso es tan cierto en la vida, o sea, se ve aquí en este pasaje, pero lo he visto en la vida de tantas personas, lo he visto en mi propia vida, lo veo en la manera en que Dios dirige la vida de las personas. Hermanos, todos queremos tener un rumbo claro, ¿no? O sea, hoy en día, ¿qué es lo primero que usted hace cuando se sube al carro? Coge una dirección y no sabe exactamente dónde queda. Pone el Waze, ¿cierto? Y Waze le pone cuánta parte del camino. Todo el camino. O sea, si usted se subiera a su carro, pusiera el Waze y Waze le dijera, gira a la derecha, pero el mapa no le muestra a dónde vamos, dónde termina el camino. La única indicación que Waze le dice es, gira a la derecha. ¿Cómo se sentiría? ¿Confiaría usted en ese mapa? Diría, no, pero si no sé para dónde voy, ¿para qué giro a la derecha? O sea, ¿qué me espera? ¿Qué va a pasar? Y es más, usted ve como que ese camino al frente está despejado. Y dice, pero no voy a girar a la derecha si yo lo veo aquí despejado. Yo creo que tengo que seguir derecho. Y piense un poco en la dirección de Dios hacia Pablo de esa manera. Dios le está diciendo a Pablo, no vayas hacia Asia, no te metas por Bitinia. Y Pablo está diciendo, ok, no por acá, no por acá. ¿Y ahora qué? Pero Pablo está obedeciendo. Pablo está tomando ese paso. Pablo está diciendo, ¿dices que gira a la derecha? Bueno, giro a la derecha. ¿Y qué sigue Dios? ¿Y qué sigue? Y es cuando Pablo obedece, no va a estos lugares, donde entonces Dios le regala la visión del hombre macedonio. Y en esa visión entonces Dios va dirigiéndolo completamente. Algo que quiero que entendamos es que muchas veces Dios guía negando. Y eso es parte de la guía del Señor. Su tiempo, su soberanía para mostrarnos a dónde nos lleva y en qué momento. Pero cuando Dios nos dice que no, tenemos que aceptarlo y entender. Imagínense que ustedes dijeran, o si Pablo hubiera dicho, no, Dios no me metió por Asia, no me permitió ir por Bitinia, creo que ya no me llamó a ser misionero. Y se hubiera devuelto a Antioquía. O que hubiera dicho, no, como que la voluntad de Dios no está acá porque esto está como difícil. O no, yo no creo que Dios quiera que haga esto porque se ha dicho que no vaya por aquí 2 veces. ¿Se fijan que Pablo no reaccionó de esa manera? Los no de Dios, cuando Dios para o detiene algo, no está cancelando su voluntad. No está cancelando la misión que nos ha regalado. Más bien está enfocando nuestra obediencia. Está enfocando nuestra obediencia. Yo lo veo en Abraham, lo veo en Josué, lo veo en David, lo veo en todos los hombres del Antiguo Testamento, donde veo sus vidas, particularmente en esos momentos donde tienen esa fe en Dios. Están pasando por momentos muy difíciles y Dios los manda a algún sitio, les da alguna acción, una acción que no parece ir al lugar donde ellos quieren, una acción que parece contraria, pero la fe, la confianza en quién es Dios, en qué ha prometido, lleva a estas personas a decir, vamos, no me voy a rendir. Si Dios nos trajo hasta aquí, Él nos va a llevar. Y esa era la confianza de Pablo. Pablo, ¿se acuerdan? En Antioquía recibió una palabra clara de parte de Dios. Estaban ayunando, llorando toda la iglesia. ¿Y qué dijo el Espíritu Santo? Apártenme a Pablo de Bernabé para la obra del ministerio. O sea, Pablo ya sabía algo claro. Entonces, entienda esto.
la claridad que nosotros tenemos de Dios en el pasado es lo que nos permite ser fieles en los momentos donde no hay tanta claridad de parte del Señor. En otras palabras, lo que Dios dijo en la luz, no lo dudes en la oscuridad. Hay momentos donde Dios habla claramente a nuestras vidas, donde se abrieron los cielos. Tú puedes decir, esto fue la voluntad de Dios, veo su palabra clara, estoy seguro que esto va acá. Y luego más adelante vienen dificultades, o vienen nos, o se cierran puertas. No podemos dudar de qué ha dicho Dios antes por las circunstancias que cambian en el presente. Al contrario, debemos permanecer. Si Dios hizo esto, seguimos, vamos. Aunque está cerrando puertas, no sabemos a dónde nos quiere enfocar, pero seguimos hacia adelante. Permítame contarle muy rápidamente un momento donde yo aprendí un poco esta instrucción de parte del Señor. Era el 2009 y nos encontrábamos con mi esposa viviendo en Estados Unidos con una visa de estudiantes que solamente nos permitía trabajar dentro del seminario 20 horas a la semana y luego en veranos 40 horas a la semana. Ese era el sustento que teníamos para estar ahí los dos. Mi esposa tenía lo que yo llamo una visa de maleta. O sea, lo único que podía hacer era ir y estar ahí. No podía trabajar, no podía estudiar, no podía hacer absolutamente nada. En ese momento entra una crisis muy grande económica en Estados Unidos. Se caen todas las acciones y el seminario tiene que cerrar todos los trabajos, no hacen ninguna sola contratación y tienen que recortar presupuesto y empiezan a despedir gente, y una de esas personas fui yo. Entonces estaba en un momento donde no tenía trabajo, por mi visa no podía trabajar por fuera del seminario, no tenía cómo sustentar a mi familia y enfrentaba el futuro en ese momento. Me acuerdo ir a una reunión de oración, y creo que varios me han escuchado contar esto antes, pero una hermana ahí en la reunión me dice, ¿y cuándo te devuelves a Colombia? Y yo, ¿qué? Espérate, no lo proceso, eso no lo había pensado, ¿cómo así? Pues claro, si no puedes trabajar acá, si no puedes sustentar a tu familia, pues te tienes que devolver, ¿no? Y yo salí súper achicopalado hacia el carro, decía, ¿pero será? Pero recordé una cosa, ¿cómo me trajo el Señor aquí? En el 2007 Dios había abierto puertas de una manera milagrosa y absoluta. Durante 2 años había sostenido mi hogar de maneras milagrosas. Había estado con nosotros, estaba aprendiendo de parte del Señor. Creía que tenía claro una misión de parte suya de estar en el seminario y que había una razón para mí estar ahí. Y recuerdo subir al carro, con mi esposa orando y decimos, no, Señor, si tú nos trajiste, tú nos sostendrás. Y esa frase, lo que Dios dijo en la luz, no lo dudes en la oscuridad, vino a mi cabeza en ese momento. Dijimos, Señor, no sabemos qué vas a hacer, pero creemos que tú nos has traído hasta aquí. Si tú quieres que nos devolvamos, nos va a doler muchísimo, pero lo haremos. Pero no vemos que nos hayas dicho eso todavía. Y de manera increíble y preciosa, llegamos a nuestra casa, había un sobre en la puerta de nuestra casa en blanco sin nombre. Adentro de eso estaba el pago de la renta del mes, de ese mes. Y un pequeño papelito con Mateo 7 que decía, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué temen? Si Dios cuida de los pájaros, si Dios viste las flores, ¿no cuidará de ustedes, hombres de poca fe? Y en los siguientes 3 años de estadía en Estados Unidos, Dios abrió puertas, confirmó, afirmó, nos sostuvo. Y bueno, aquí estamos. Pero Dios muchas veces guía y no cambia su voluntad a pesar de que cierre puertas. Ahora, aquí está Dios. Ahora sí le dice que sí. Le dice a Pablo, aquí hay una visión, el hombre macedonio se presenta, pasa a Macedonia y ayúdanos. Me encanta el versículo 10, porque dice que cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. Y dije, ¿será? Como que, pues claro, o sea, imagínate después de semejante visión, de ver tú una persona, no sé exactamente qué veía él, si era la cara, si era la forma de verlo, si era el acento, pero claramente era un hombre de Macedonia. Macedonia quedaba en Europa. Aquí está Pablo en lo que se llamaba Asia Menor, está cerca de Estambul para que nos ubiquemos hoy en día, tiene que pasar por mar y llega por primera vez a Europa. Hasta ahora todo había sucedido en esa parte de Asia Menor,
e Israel, todo lo que queda arriba de Egipto. Y esa es la primera vez en la que el evangelio va a irrumpir en lo que hoy en día conocemos como Europa. Entonces Pablo está persuadido, dice, tenemos que ir, y fíjense como en este ánimo, o sea, tenemos que ir a anunciarles el evangelio. Hay una visión, hay gente lista, hay gente rogando, hay personas que están diciendo, hay un macedonio que está rogando, vengan a anunciarlos el evangelio, vengan, necesitamos ayuda. Y entonces Dios dirige, Dios dirige. Ahora, Macedonia es grandísimo. Fíjese que no les dice Dios a Pablo, ¿a qué ciudad llegan? ¿Sí? Es como decirle, pues vaya a Argentina, pero ¿a dónde llego? ¿Sí? ¿A qué ciudad de Argentina llego? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué arrancamos? Pero nuevamente, fíjese en la fe de Pablo, en cómo atesora él a Cristo, en cómo él cree que Cristo va a sostener, que Cristo es suficiente, que Cristo los va a guiar, que está seguro de que Él es fiel. Y simplemente, ¿qué hace? Arranca para Macedonia. Coge la ruta más directa, que es en barco. Ese barco, como lo dice aquí en el versículo 8, sale de Troas. Vamos aquí al 11. Luego de Troas, sigue a Samatrocia, que es una isla. Entonces salen en barco de Troas, siguen a la isla de Samatrocia, de ahí cogen otro barco y ese barco los lleva a un puerto que es Neápolis. Entonces hace una vía de 2 días. 2 días tarda ese viaje en bote. Ahora, imagínense usted viajando 2 días. Más adelante, en Hechos 20, esa misma ruta les va a costar 5 días, porque iban en barco y el viento estaba en contra de ellos. Y aquí les cuesta nada más 2 días. Y llegan a Neápolis y entonces cogen la primera vía que encuentran. Y la primera ciudad que encuentran es la ciudad de Filipo. Esa es la ciudad de Filipo. Así que van, obedecen y lo hacen. Ahora déjeme decirle otra cosa más de la guía de Dios. Dios guía sorprendiendo. Usted, cuando está procurando hacer la voluntad de Dios, no puede adivinar y no puede definir cómo Dios va a hacer las cosas. ¿Cómo nos gustaría? ¿Sí? Dios, respóndeme y hazlo de esta manera, en este momento, de esta forma, antes de las 5 de la tarde, pero no es así como actúa Dios. Recuerde, Él es Dios, no nosotros. Démosle el lugar a Él que a Él le corresponde. Y entonces llegan a este lugar y fíjense en algo súper interesante. Cuando llegan a Filipo, la costumbre de Pablo, ¿cuál era? Llegar a las ciudades y encontrar una sinagoga. Pero llega Pablo a Filipo, donde él está seguro que hay gente creyente que quiere escuchar de Dios y no hay sinagoga. No hay. Para montar una sinagoga judía se necesitaban mínimo 10 varones judíos para poder establecer una sinagoga. O sea que en la ciudad de Filipo no habían 10. No habían 10 personas temerosas de Dios que estuvieran reuniéndose, porque esa era la manera en que Pablo hacía. Iba a una sinagoga, encontraba personas temerosas de Dios, empezaba a proclamar el evangelio y de ahí salía a predicar en otros lugares. Y no lo había. No lo había. Dice entonces que estaba en la ciudad de provincia, una colonia romana, se quedaron por varios días. Entonces piensen en eso, usted llega y ¿cuál será la expectativa de Pablo? Tuve una visión de Dios. O sea, Dios me dijo que había gente acá que iba a escuchar el evangelio. Y pasa un día, pasan 2 días, pasan 3 días y no han encontrado todavía esas personas que están dispuestas a escuchar. Y aquí es donde yo quiero que usted vea el valor que Pablo le da a la palabra de Cristo. El valor que Pablo le da al Señor. Porque no duda de Él. Porque no se echa para atrás. Porque no se desanima bajo esa circunstancia. Porque aunque las cosas no están saliendo como Él las espera y las quiere, Él sigue confiando. Dios dio una visión, algo va a pasar. Y entonces escuchan, seguramente andando por las calles, preguntando, hablando con la gente, porque recuerden que esa es la primera vez que Pablo llega a Filipo. O sea, está llegando a un pueblo donde no conoce a nadie, ¿sí? Está llegando a averiguar qué está pasando acá. Y dice que en el versículo 13, en el día de reposo, salieron fuera de la puerta a la orilla de un río, donde pensábamos que había un lugar de oración. Y nos sentamos y comenzamos a hablar con las mujeres que se habían reunido. Esto es bien interesante. Cuando no había una sinagoga, una de las prácticas de los judíos
era reunirse frente a una fuente de agua donde pudieran hacerse los ritos de purificación. Y entonces ellos dicen, parece que hay alguna gente temerosa de Dios, algunos judíos, que se reúnen a la orilla del río, escuchan el chisme. Y entonces dicen, pues vamos para allá. O sea, tenemos que encontrar quiénes son las personas que estamos viendo. ¿Y qué tiene Pablo en su cabeza? La visión. ¿Cuál es la visión? Un hombre macedonio rogándole, ven y predica. Y llega Pablo, ¿y con quién se encuentra? Con varias mujeres. Yo no sé ustedes, pero si yo fuera Pablo, yo hubiera pensado, aquí no fue. ¿Qué estoy buscando? Estoy buscando esto exactamente que yo vi, quiero tenerlo, lo tengo en mi mente, voy de esa manera. Pero Pablo encuentra varias mujeres. No se echa para atrás, no dice por aquí no fue, sino que empieza a hablar con ellas y a predicarles la palabra. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiátira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Entonces, dentro de todas las mujeres había esta persona en particular. Lidia era una mujer de negocios. Muy seguramente era una mujer o viuda o soltera. Era una mujer que comerciaba con una de las telas más costosas de la época. Cuando se hablaba de púrpura, la púrpura y todos los elementos púrpura eran muy raros. O sea, la gente en esa época, aquí yo veo por lo menos unos 25 colores en lo que estamos acá. Pero si estuviéramos en la época de Israel, tendríamos gris o beige. Y el que tuviera otro color es como que, uy, este es el que tiene harta plata aquí, ¿sí? La púrpura era de los reyes, de las personas importantes, de la gente de altos negocios. Y Lidia negociaba con eso. Era una mujer, imagínense, o sea, una mujer que salía sola, que tenía su negocio, que hacía las cosas y estaba escuchando, pero además de eso nos dice que era una mujer que adoraba a Dios. O sea, esta era una mujer que seguramente, de alguna manera, había escuchado de Yahweh, de Dios, estaba reunida con ellos, había querido perseguir la fe y quería conocer más. Y miren lo precioso de esto. No es Pablo, no es la retórica de Pablo, no es la presencia de Pablo, sino que el versículo 14 dice, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. ¿Es tan precioso esto? ¿Hace cuántos años venía Dios preparando a Lidia? ¿En qué momento decidió ella, esta vida exitosa y de negocios, y tengo dinero y tengo muchas cosas y mi negocio está prosperando y esta es una comodidad que no se va a ir de moda? Pero ¿en qué momento Lidia piensa esto no es suficiente? Hace falta algo más. ¿En qué momento Lidia se da cuenta? No importa cuánto dinero más haga, de verdad necesito a Dios. Y comienza a orar, a buscarle, y está reunida ahí a la orilla del río porque ella tiene una necesidad de Dios. Y en la providencia de Dios, Él coge a Pablo, le da una visión, lo lleva a la orilla del río en ese día de reposo y escucha la proclamación de Pablo. Ha venido el Mesías. Hay uno que perdona pecados. Hay uno que dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. No sé qué diría Pablo a la orilla del río. Yo hubiera dicho, Él es el que trae ríos de agua viva. Jesús es el que trae ríos de agua viva. Y Lidia escucha y Dios abre su corazón para recibir esas palabras. Y una mujer que había estado supremamente de pronto luchando sola por mucho tiempo, ese día recibe a Cristo. Tiene esa compañía de parte de Él. Se le promete la vida eterna, el perdón de sus pecados. Y ahora ella dedica su vida a Él. De hecho, fíjese lo que pasa en el versículo 15. Va y llama a toda su familia. Y se bautizaron todos. O sea, hay una cosa increíble. O sea, Lidia los llama y vengan, escuchen. No sé hace cuánto la familia también venía escuchando, hablando de Dios. Pablo les habla, creen todos. Y en un momento hermoso, una familia completa se bautiza y vienen al Señor. En un pueblo que Pablo no conocía. En un lugar que no había recibido del Evangelio. En una ciudad donde no había sinagoga. Donde no habían
10 hombres justos que pudieran reunirse a iniciar una reunión. Y Dios, en su amor y su soberanía, salva a toda una familia y empieza lo que va a ser la iglesia de Filipo. Una iglesia a la que Pablo le escribirá en la carta de Filipenses más adelante como una de las iglesias más fieles que ha visitado. Una de las iglesias más amorosas y generosas que Pablo ha tenido. Filipo se convierte en una de las iglesias que va a sostener a Pablo, que va a enviar ofrendas, que va a ayudarle en su ministerio. Es una ciudad de comercio, es una ciudad de personas que tienen dinero y toda esa ciudad empieza a escuchar de Cristo a través de esta familia. Súper bueno, ¿no les parece? Un gran éxito. Si acaso acabara Hechos 16, diríamos, ¡ay, qué bien! Vale la pena seguir la guía y la dirección de Dios. Porque si seguimos la guía de Dios, todo va a salir bien y las cosas van a salir, pero mejor dicho, como Dios quiere. Pero hay un problema. Hechos 16 no se acaba en el versículo 15. Y eso nos lleva a entender que hay un costo de obedecer a Dios. Hay un costo de seguir la guía del Señor. Y aunque ese es un costo que a veces es duro y es difícil, el costo no significa fracaso. Entonces, mire cómo va todo. O sea, todo va supremamente bien. Pero entonces sucede algo bien interesante. Vemos al versículo 19, ¿qué es acá? No, vamos antes. Sí, aquí el 16. Mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Y ésta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, a quienes les proclaman el camino de salvación. Hasta ahora las cosas marchan muy bien. Fíjense que Pablo sigue yendo al lugar de oración. Encontró un lugar donde la gente se reúne, que está buscando de Dios. Ya se bautizó esta familia, vuelve a este lugar y ahora pasan varios días donde Pablo está yendo allá y los empieza a seguir una muchacha. Esa es una muchacha que es, esclava, o sea, tenía amos humanos, pero más allá de eso, es una esclava espiritual. Porque, ¿qué dice aquí la palabra? Dice que tenía ¿un qué? Un espíritu de adivinación. Y pareciera que le está haciendo buena propaganda. Porque si tiene espíritu de adivinación, la gente seguramente le creía. De hecho, nos dice que sus amos hacían buenas ganancias de esta mujer. Si hacían buenas ganancias, ¿es por qué? Porque le salía la adivinanza. O sea, si no, pues nadie la va a consultar. Pero la gente creía en esta mujer, la veía como una referencia de lo que esta mujer dice se convierte en realidad, es cierto. Imagínese, usted va camino para allá y alguien que ya la aldea reconoce, el pueblo reconoce, que ya la gente sabe, podemos confiar en esa persona, está gritando: estos son siervos del Dios Altísimo que les proclaman el camino de salvación. ¿Ustedes qué dirían? ¿Eso es bueno o eso es malo? Y no es como que, pues está como buena la cosa, o sea, nos está haciendo propaganda. Dios está usando al impío para poder traer a los que van a creer aquí en la iglesia. Pero sucede algo inesperado, que algo que parecía bueno a Pablo le molesta de gran manera. Y en el texto a veces como que no queda tan claro, pero hay cosas que nos ayudan a ver por qué. Primero que todo, la palabra espíritu de adivinanza, ¿sí? La palabra espíritu de adivinanza literalmente es un espíritu de pitón o pitoneso, ¿sí? Que era específicamente una secta griega donde se adoraba al dios Apolos y que tenían como clave la adivinación. Entonces, no era simplemente cualquier espíritu, era parte de una secta del lugar en donde ellos se encontraban, gente que estaba adorando a otros dioses, y eso es una clave por ahí. No era cualquier persona. ¿Sí? Pablo llega a un lugar donde está proclamando, ¿cuántos caminos hay? Un solo camino. Y el texto en español como que dice el camino de salvación, pero en griego no hay el artículo, simplemente dice camino de salvación. Y eso da la idea como que no hay más, puede ser un camino, pueden ser varios caminos. Pablo tiene un celo, su celo es: vamos a establecer una iglesia en este lugar, y esta iglesia tiene que ser algo diferente. No puede ser un lugar donde la gente diga: pues la de Pitón habla
vengo acá, pero cuando necesito algo, pues también voy al templo de Apolos porque ahí también hablan. Si ella está diciendo y están aprobando eso, pues quiere decir que los de allá también están en lo correcto. Eso no lo quiere Pablo. Él no quiere que la iglesia patrocine de ninguna manera, ni reciba patrocinio de algo que claramente no es de Dios, que era parte de la cultura, que era parte del movimiento que estaban ahí. Tenemos que tener cuidado con eso. Hay veces que pensamos, esto es bueno, está patrocinando a la iglesia, o a veces como iglesia patrocinamos algún aspecto de nuestra cultura. Y tenemos que tener mucho cuidado del mensaje que eventualmente sale a partir de nosotros. Pablo lo tenía claro. Y Pablo le molestaba, dice, desagradando esto a Pablo. Se lo aguantó varios días. Como que pasó un día y como que dijo, está bien. Otro día, pero esto está como molesto. No sé si fue el tercero, no sé cuántos días pasaron, pero llegó un momento donde Pablo dice, no más, no más. Esto no le agrada a Dios. Esta no es la manera en que el evangelio debe ser proclamada. Y se voltea y le dice a esta pobre chica, te ordeno en el nombre de Jesucristo, bueno, no le dice la chica, le dice el Espíritu, que salgas de ella. Y hay libertad. Esta chica que era esclava de ese espíritu es liberada. Liberada. Y uno diría como que, wow, esto es increíble. Y Pablo lo hace. Y nos recuerda, como les dije ahorita, que el evangelio no comparte publicidad con las tinieblas. No lo comparte. Dios no acepta el aval de las cosas que no son suyas, aun cuando las palabras suenen correctas. Y fíjese que esto es tan interesante. Alguien puede usar palabras muy cristianas, pero no ser completamente cristiano. Este mensaje que decía la muchacha divina sonaba cristiano, sonaba muy parecido. Está usando el nombre del Dios Altísimo, está diciendo camino de salvación, pero no era el mensaje completo. Recuerde que una de las maneras en las que Satanás engaña es a través de la tergiversación de la verdad. A veces no dice una mentira directa, sino simplemente cambia algunas palabras, pero eso es suficiente para desviar el mensaje. Tenemos que tener celo del mensaje del evangelio. Tenemos que tener un celo de lo que el Señor proclama, ¿sí? Y no dejar que el mensaje sea usado como lo estaba usando aquí esta persona. Ahora, vamos al versículo 19 y uno diría, hay alegría, hay un milagro que ha pasado en todas las ocasiones anteriores en Hechos, cuando se hace un milagro en la ciudad. La gente viene, cree en Cristo, la iglesia crece, ¿cierto? Y se expande. Y de pronto Pablo dice, aquí va a pasar lo mismo. Pero nuevamente, los planes nuestros no son iguales a los planes de Dios. Y los amos, en lugar de ponerse contentos porque esta mujer ha sido liberada, quién sabe por cuántos años de esclavitud de este demonio, dice que los amos que vieron que se les había dado la esperanza de ganancia, ¿sí? El billete. Y prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar porque somos romanos. Y la multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles las ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interno y les puso los pies en el cepo. Y le vuelvo a hacer la pregunta. Usted, en los zapatos de Pablo, ¿qué estaría pensando? Pareciera que todo se vino abajo. Pareciera que todo el trabajo que había hecho Pablo acá de querer establecer un ministerio, de poder plantar una iglesia, de traer el evangelio a un lugar nuevo, se hubiera ido por la borda. O sea, hubo un milagro. O sea, hubo una liberación de una persona que había estado esclava por el Espíritu. Y ahora yo digo, Dios va a traer más personas. Pero en lugar de eso, me acusan, blasfeman en mi contra, me rompen la ropa y me dan palo. Y ahí está Pablo metido en un calabozo, en la parte interna oscura, con los pies pegados a un cepo, seguramente contra una pared, con frío,
sin tener ningún tratamiento médico de todos los golpes que ha recibido. Y uno dice, pero luego Dios no estaba guiando. Pero un momento, o sea, Dios dio la visión, ¿no? O sea, ¿por qué llegó Pablo a Filipo? Fue porque pues Dios lo llevó allá. Y en nuestra mente finita, hermanos, cada vez que nosotros vemos una mala circunstancia, pensamos una de dos cosas. O Dios no está acá, o este Dios no existe, o es un Dios malo, porque ¿cómo puede un Dios bueno guiarme a sufrir de esta manera? Y Pablo podría estar pensando eso en la cárcel. Pablo podría estar diciendo, pero Dios, ¿por qué? Podría estar renegando en contra de Dios. Podría estar diciendo, ya no más. O sea, si a esto me llamaste, si esto es predicar el evangelio, si esto es lo que va a pasar cada vez que yo quiera hacer la voluntad de Dios y lo que va a pasar es que me va a ir mal, no, apague y vámonos. Esto no lo quiero. O quizás la fe de Pablo pudo haber sido conmovida y ha dicho, pero ¿será que yo sí estoy creyendo lo que es? Porque ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué está sucediendo lo que está sucediendo en este momento? ¿Se acuerda de Richard Wurmbrand, de lo primero que le había dicho? Yo creo que él estaba pensando algo muy parecido. Todo ocurre en una reunión del Partido Comunista, donde el comunismo está tomando Rumania, y hacen una invitación a todos los pastores evangélicos de la zona. Y cada pastor evangélico empieza a pararse y a decir, Dios ha traído a estas personas y debemos obedecer lo que dicen, y este Partido Comunista va a traer lo mejor y vamos a seguirles porque traen buena bendición para el pueblo y son las personas que traen y nos van a prohibir ciertas cosas, pero creo que esto viene de Dios, y empiezan a apoyar el Partido Comunista. En esas le toca a Richard Wurmbrand hablar y Richard dice, no, esto está en contra de la palabra de Dios. No, nos van a prohibir usar la Biblia. No, nos van a exigir que usemos el texto comunista y la redacción comunista, y lo que nos está diciendo, esto no es cierto, esto no es verdad. Y cuando le toca a Richard, todos sus amigos pastores dijeron, hermano, cuidado, aquí está la policía, aquí están viendo y midiendo quién está de acuerdo y quién no está de acuerdo. Diga cualquier cosa acá y luego en su congregación aclara, anima, hace lo que sea, pero no se vaya a meter en líos en este momento. Y Richard se para en ese momento, es su momento de decir la palabra y tiene que confrontar una difícil situación. ¿Qué voy a hacer? ¿Le hago caso a Dios? A lo que el Espíritu Santo ha estado colocando en mi corazón, cómo arde cada vez que escucho a estos hermanos apoyando algo que no es de Dios. O cedo, la paso tranquilo, no me pasa nada. Richard Wurmbrand se para y proclama el evangelio. Y claramente señala por la palabra de Dios las cosas que no estaban bien, que estaban en contra de la palabra y que estaban en contra de ese movimiento en ese instante. Y en ese momento firma su sentencia de cárcel. No pasa más de un día en que Richard, estando por la calle, pasan por detrás, le cogen una bolsa en la cara, lo meten en un carro y cuando vuelve a ver la luz, está en un campo de concentración. Un campo donde durará 14 años. Un campo donde cada ciertos días lo llevan a un cuarto, lo apalean, le pegan y le dicen, niega a Cristo, niega a tu Señor. Y día tras día, sufrimiento tras sufrimiento, paliza tras paliza, Richard está ahí. Ahí está Pablo. De pronto ahí estás tú. Hacer la voluntad de Dios, seguir la voluntad de Dios, no siempre nos lleva a los lugares altos donde nosotros quisiéramos estar. A veces ser honesto en nuestros trabajos nos puede costar un puesto. A veces ser sinceros y amorosos en hablar la verdad con nuestras familias nos puede costar relaciones con nuestras familias. A veces el mantenernos firmes frente a lo que creemos puede crear dolor, o a veces el simple hecho de que tenemos que obedecer a Dios en una circunstancia, sabemos que esto me va a producir dolor y esto es difícil en donde yo me encuentro. Ahí estaba Pablo en la cárcel, con frío, con las ropas rasgadas, con los golpes recién dados, con los pies pegados al cepo. Y es ahí
donde nos damos cuenta del tesoro que era Cristo para Pablo. Cuando Cristo es el tesoro, ni la cárcel puede callar el evangelio. Porque mire lo que pasa en el versículo 25. A la medianoche, Pablo y Silas comienzan a hacer algo inesperado. Oraban y cantaban himnos y los presos los escuchaban. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble lo que está ocurriendo acá! O sea, ¿qué está pasando en la cabeza de Pablo y de Silas? O sea, ¿qué es lo que hay en sus corazones? Que en una situación donde yo no estaría orando y cantando seguramente, yo estaría renegando en contra del Señor, yo estaría diciendo, Señor, ¿por qué? De pronto estaría llorando, quejándome de las heridas que tengo en ese momento. Quizás, y lo vamos a ver más adelante, pudiera estar defendiendo mi propia causa, porque Pablo podía defenderla. Todo esto que pasó acá fue ilegal y nos vamos a dar cuenta de eso más adelante. Pero es interesante que Pablo no ha abierto la boca en este momento. ¿Sí? Fue todo muy rápido. Los llevan, los arrancan, les pegan, los meten en la cárcel. Pablo no ha abierto su boca hasta ahora en narrativa. Pero la primera vez que la abre es para alabar, es para adorar, es para decirle, aquí estoy, Señor. Es para decir lo que acabamos de cantar. Bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Y ahí están Pablo y Silas cantando a Dios en medio de una circunstancia tan difícil. Y la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿por qué? ¿Cómo es que el sufrimiento de Pablo se convirtió en un púlpito? Porque dice que aún los prisioneros lo escuchaban. Y piensen eso, o sea, la gente estaba viéndolo, la gente estaba escuchándolo. Aquí habían prisioneros de todo tipo y vieron cómo arrastraron a Pablo y vieron cómo los metían ahí. Y seguramente preguntaron, ¿y este man qué pasó? ¿Y esos que trajeron? ¿Por qué los trajeron? No, que estaban predicando de un tal Jesús y los trajeron para acá. Y luego, ¿y estos locos qué hacen? En la prisión uno no está acostumbrado a escuchar adoraciones. En la prisión se escuchan gritos, se escucha desespero, se escuchan insultos, se escuchan groserías, pero no se escucha Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. No se escucha un cántico, no se escuchan oraciones. Y la pregunta es, ¿por qué? Pablo escribe una carta muy preciosa, años después. Es la carta de los Filipenses. Es una carta que escribe a esta iglesia. Yo me imagino a Pablo escribiendo la carta de Filipenses y recordando el primer día cuando llegó a Filipo. Y recordando cómo cuando llegó a Filipo y quería establecer esa iglesia, le pasó eso. Y una de las cosas que le quería comunicar a los filipenses de su corazón está en Filipenses 1:31, donde Pablo dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, Pablo no tenía un conocimiento netamente afinado teológico de Cristo. Pablo no tenía simplemente un conocimiento donde claramente sabía cuál era la humanidad de Cristo y la deidad de Cristo y tenía claramente una idea de toda la unión hipostática de la Trinidad. Eso no era solo el conocimiento que Pablo tenía. Pablo vivía a Cristo y le conocía de tal manera que le amaba y le atesoraba. Y era tan importante para él que Pablo podía decir, para mí el vivir, todas las acciones que yo tomo, todo lo que tengo en esta vida, para mí el vivir es ¿quién? Es Cristo. Y si muero, para mí eso es ganancia. ¿Por qué es ganancia? Porque me lleva a aquel que yo atesoro y que amo, que es Cristo. Ese es el corazón que puede cantar a la medianoche en los momentos más oscuros de la vida. El corazón que ama a este mundo más que a Cristo no canta, porque ama tanto estas cosas que cuando se le quitan, se duele, se amarga, se enfurece. Y no es un corazón que está adorando, es un corazón que está luchando por recuperar lo que le han quitado, luchando por recuperar lo que realmente desea, lo que se merece en su vida. Es un corazón que se amarga y que ve todas las circunstancias a su alrededor como negativas y difíciles, porque aquello que estaba queriendo y atesoraba se le ha quitado. Pero el corazón que dice, para mí el vivir es Cristo, es el corazón que adora a Dios en medio de la oscuridad.
Pablo nos deja ver un poquito más de su corazón. Mire lo que dice en Filipenses 3. Dice, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. La palabra pérdida acá es la palabra escúbalo y es la palabra popó. ¿Sí? Es la palabra porquería. No digo otra palabra más que no quiero decirla, pero usted la conoce. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Comparado con Cristo, todas las demás cosas en mi vida que yo consideraba que eran ganancia, las estimo como nada, como miseria, como pérdida. Pero fíjese, no porque Pablo sea masoquista, no porque Pablo haya hecho un voto de pobreza que ninguno de nosotros puede tomar, no, sino por el amor de Cristo. No se trata de que usted salga aquí de este salón y empiece a decir, no quiero esto, no quiero lo otro, no quiero tal cosa, no quiero mi carro, no quiero. No se trata de eso. No se trata de que usted menosprecie lo que Dios le ha dado. Se trata de que su amor por Cristo crezca, de que su atesorar a Jesús sea más grande. Y cuanto más grande es esto, todo lo demás pierde brillo, pierde valor. ¿Duele si no está? Pues claro que duele, somos seres humanos. Pero destruye mi vida, me tumba al piso, se convierte en el fin de lo que yo soy. No, porque tengo algo más grande, porque tengo algo más precioso. Hay veces, hermanos, que Dios no nos da lo que estamos pidiendo o lo que estamos esperando en nuestras vidas y lo que son el cumplimiento de nuestros planes, porque tiene un plan y una bondad muy grande para nuestras vidas. Es hacer de Cristo algo más grande para nosotros. Y eso es lo que Pablo podía ver, por el amor de Cristo. Es más, miren lo que dice el versículo 8. Aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios en la base de la fe, y conocerlo a Él y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Ese es el corazón de una persona que puede cantar en medio de la cárcel. Y la pregunta que yo le hacía al principio era, ¿cuánto atesoramos a Cristo? Y la respuesta o la prueba de ese tesoro viene a la medianoche. No viene en la oscuridad, no viene en el momento, en la claridad, no viene en el momento donde todo está saliendo bien. No viene en el momento donde las cosas están como nosotros las esperamos. El tesoro de Cristo, lo que realmente prueba cuánto vale Cristo para nosotros, es ese frío calabozo a la medianoche, donde estamos golpeados, donde todo está saliendo mal, donde parece que los planes se han arruinado y donde tenemos que decidir qué vamos a hacer. Pablo decide por Cristo. Y fíjese en esto, Dios trae un terremoto sobrenatural que lo libera. Pero ¿no le parece curioso que el terremoto no viene antes? Y uno se pregunta, ¿pero por qué el terremoto no vino cuando los estaban golpeando? ¿Pero por qué el terremoto no vino cuando los echaron a la cárcel? En su soberanía, Dios tenía algo planeado más grande que Pablo. Y ese es uno de los grandes problemas de nosotros, que pensamos que todo gira alrededor de nosotros, cuando Dios tiene en mente muchas más personas. Dios liberó a Pablo no para liberarlo a él de la cárcel, sino para liberar al carcelero y a toda su familia de la esclavitud del pecado. Dice el versículo 26, de repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Imagínense eso, todos los prisioneros libres. Y al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, saca su espada y se iba a matar. ¿Por qué? Porque era una condena de muerte para un soldado dejar escapar un prisionero. Dijo, prefiero morir acá a que me ejecuten delante de mi familia. Y entonces, creyendo que los prisioneros se habían escapado, pero Pablo clamó a gran voz diciendo, no hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y qué increíble es esto en dos sentidos. Si usted está orando, ¿cierto? Está en la cárcel
está cantando y de repente se le abren las puertas y se le caen las cadenas, ¿qué haría usted? Yo no, o sea, yo no sé usted, pero yo digo, patitas, ¿para qué las quiero? Y me voy. Es más, si usted escuchó que a Pedro le había pasado algo parecido, lo habían sacado, dice, pues a mí también. Si Pedro salió, ¿por qué yo no? Pero Pablo no sale. Y no sale ningún prisionero. ¿Por qué? Porque Pablo no estaba pensando en él. Pablo estaba pensando en ese carcelero. No sé si ese era otro de los hombres macedonios. Pero al Pablo no salir, entonces el carcelero pide la luz, va temblando, se postra delante de Pablo y de Silas, los saca y les dice lo que cualquier persona que está evangelizando quisiera escuchar. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? O sea, imagínense esto. Dios ha traído una victoria espiritual a esta persona, ha traído un cambio, ha movido, ha hecho temblar su vida, literal y metafóricamente, para hacerlo sacudir y decir, ya, no puedo seguir más, no puedo seguir de esta manera. Entiendo que el Dios de ustedes es un Dios verdadero, entiendo que el Dios de ustedes es otro Dios, yo no creo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y piensen eso por un momento. Porque a veces nuestras circunstancias, nosotros decimos, ay de mí, porque esto me pasa, porque no tengo lo que yo estoy pensando, porque estoy pasando por esta difícil situación. Y todo está concentrado en nosotros. Pero no te has puesto a pensar que quizás la razón y la manera en la cual Dios está llevándote a través de este periodo de oscuridad es porque Él quiere brillar y que el Evangelio brille con tus circunstancias y no solo con tus palabras. Quizás hay personas a tu alrededor que están observando y que necesitan ser salvas del infierno y que no importa cuántas palabras les digas, no se van a convencer. Pero tu manera de reaccionar frente al sufrimiento, tu manera de vivir en una situación tan difícil y contraria, quizás es lo que necesitan para sacudir su mundo y para poder darse cuenta, esto no son más que palabras. Esto es mucho más que simplemente una religión. Hay algo que está sosteniendo la vida de esta persona en este momento y que la está llevando a reaccionar de maneras completamente contrarias a lo que yo haría. ¿Qué debo hacer para tener eso? ¿Qué debo hacer para tener eso? Pablo responde de la manera más sencilla: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Sé que se me acabó el tiempo, pero fíjese rápidamente conmigo en esto. No es simplemente una promesa como que tú crees y como que inmediatamente toda la casa llega. Hay un proceso detrás de esto. Fíjese que versículo 32 dice que le hablaron la palabra del Señor a él y a quienes. Y a todos los que estaban en su casa. O sea, que hay una promesa de Pablo, sí, eso va a suceder, pero hay un proceso. Y primero la casa escucha la palabra de Dios. Ahora, el carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida fue bautizado con todos los suyos, llevándolo a sus hogares de comer, y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Entonces, no es simplemente que si yo soy salvo, entonces de taquito, de promoción, de outlet, entonces todos los demás son salvos. No, pero sí significa que este carcelero tenía un testimonio tan grande en su hogar. Era un jefe de familia, buen jefe de familia, que cuando le llega a su familia dice, hay que escuchar a esas personas, escuchémoslas, se disponen. Y Pablo fielmente, o sea, piensa en esto, estaba golpeado con varas y aún así va y les proclama el evangelio. Aún así los valora tanto que estando golpeado va y les dice lo que tienen que decir, y no han comido y no han sido vendadas sus heridas, pero proclama el evangelio con amor y esas personas escuchan, creen y juntas toman la decisión de bautizarse. Y acá decimos, gloria a Dios, gloria a Dios. Lo que parecía que era contrario y era tragedia y era completamente en contra de lo que Pablo iba a hacer, Dios lo usa y establece una base aún más grande. Trae a este primer hombre en Macedonia
a creer en Cristo. Trae a toda su familia y ahora está Lidia con toda su familia, el carcelero con toda su familia y ahora ya hay una congregación en este lugar. Y todo por una persona que decide seguir al Señor. Richard Wurmbrand dijo lo siguiente acerca de sus carceleros. Él dijo lo siguiente: contemplábamos a nuestros torturadores del mismo modo en que el apóstol Pablo debió haber mirado al carcelero de Filipos. No pensábamos en lo que nos estaban haciendo en ese momento, sino en lo que llegarían a hacer una vez se convirtieran a Cristo. Sabíamos que muchos de ellos, tras quebrantar nuestros cuerpos, verían la luz del Evangelio a través de nuestra resistencia pacífica y nuestro perdón. No podíamos odiarlos, porque nuestro anhelo ardiente era que el Salvador hiciera con ellos lo mismo que hizo con aquel carcelero, transformar sus corazones de piedra y salvar a sus familias enteras. ¿Será que la cárcel en la cual Dios estás hoy es la cárcel que Dios quiere usar para traer salvación? ¿Será que los carceleros y los torturadores que hoy tenemos en nuestra vida están esperando que no nos rindamos a la luz del Evangelio, sino que creamos en el Señor, atesoremos a Cristo y seamos capaces, junto con Pablo, de decir en la circunstancia más difícil de todas: regocíjense en el Señor siempre? Otra vez les digo, regocíjense. Esa fue la gran lección de Pablo. El cierre, rápidamente, el carcelero lo saca, los superiores dicen: bueno, ya saquemos a estos manes de la cárcel, y Pablo revela algo impresionante. Les dice: pero espérese, a un ciudadano romano lo tratan de esta manera. Y en ese momento el magistrado dice: ¿qué? ¿Cómo así? Esto era un delito enorme, coger a un ciudadano romano, no hacerle juicio, pegarle y meterlo en la cárcel. Estaban en serios líos legales estas personas, y Pablo no había escogido ejercer todos sus derechos legales hasta ese momento. ¿Y por qué lo hace? No lo hace por él. Pablo no lo hace por él. Pablo lo hace por dejar un precedente para la iglesia de Filipo. Pablo no dice, no, le dicen: ya, te dijeron que salgas, Pablo, sal, calladito, vete. Dice: no, tráiganlos, que me saquen bien, que me saquen legalmente como debe ser, porque acá van a quedar creyentes, acá van a quedar personas, y estos magistrados tienen que aprender a tener el temor del Señor. Y lo hace de esa manera. Y luego sale, y mire tan bonito como termina el versículo 40. Y cuando salieron de la cárcel, se fueron a la casa ¿de quién? De Lidia. Y al ver a los hermanos, los consolaron y se fueron. Y esta mujer dispuso su casa. Ahí también sabemos que era una mujer con riqueza. Era una casa grande donde ahora estaba una iglesia. Y están reuniendo todos los hermanos. Y ella lo dispuso al servicio del Señor. Y Pablo va, los consuela y sale. No tiene mucho tiempo de hacer muchas cosas. No tiene 5 años de entrenar teológicamente a uno de los hermanos para que quede pastor. No tiene el momento de establecer ministerios ni nada. Pero el evangelio quedó firme, quedó establecido. Hermanos, van a crecer. Ahí está la iglesia, sigue plantando, va a estar escribiendo. Y Dios ha logrado la victoria. Le pido al equipo de alabanza que se acerque, por favor. Y simplemente quiero preguntarles a ustedes: ¿y qué cantarás tú en tu medianoche? ¿Qué es lo que nosotros vamos a cantar? Esto no se trata de esfuerzo humano. No se trata de que usted diga y mire a Pablo y diga: eso fue Pablo, es que Pablo era un teso, es que Pablo era un duro. No, el secreto para cantar en la medianoche no está en Pablo. ¿Está en quién? En Cristo. Esto no se trata de: Señor, ayúdame a ser tan valiente como Pablo. No. Esta mañana lo que yo le pido, iglesia, es que usted ore y le diga: Señor, ayúdame a amar a Cristo. Señor, ayúdame a atesorar a Jesús. Señor, perdóname por aquellas cosas que atesoro más que a ti. Abre mis ojos y permíteme en verdad encontrar el valor en ese momento para no olvidar la fidelidad de Dios, para no olvidar su amor y su carácter, para pensar que Él va a estar conmigo en este momento, y para poder decir que si lo pierdo todo, si estoy en la cárcel, si estoy en la oscuridad, si estoy en la medianoche, pero tengo a Cristo, tengo todo lo que necesito. Póngase de pie un segundo, por favor. Tome ese tiempo como un tiempo
para hablar con el Señor.